están, queridos amigos de Cuide Chile? Una vez más nos encontramos en este día para hablar de un tema muy interesante, muy importante para todas las que somos madres y además tenemos algún trabajo fuera del hogar, que es la armonización, la compatibilización de la vida, del trabajo y la familia. Y no pude pensar en nadie mejor para acompañarnos en esta entrevista que en Margarita de la Pisa. Ella es europarlamentaria española en el Parlamento Europeo, así que la invito a pasar. Querida Margarita, bienvenida a... Estamos vía... Aquí Muchas estamos. gracias, Sofía. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Estoy encantada de estar. Oye, bueno, muchas gracias por acceder a esta invitación. Y bueno, para partir, para que no solo te introduzca por tu cargo, yo quiero aprovechar de presentarte a todos preguntándote, ¿quién es Margarita de la Pisa? Bueno, pues soy farmacéutica de profesión y estoy casada con Víctor González y tenemos 9 niños. He tenido una vida profesional muy variada. Ahora estoy ejerciendo de eurodiputada, pero también he tenido mi propia farmacia y también he trabajado en la industria farmacéutica. También ha habido momentos donde no he trabajado y me he dedicado 100% a mi familia. Hemos ido acompasándonos, ¿no?, a los cambios y a las necesidades de la familia y siempre eso ha sido la prioridad. Oye, bueno, ¿y cómo fue que tú llegaste a ser elegida eurodiputada? ¿Fue algo que tú buscaste, estabas esperando? ¿Cómo se produjo ese evento? Bueno, yo creo que los padres de familia numerosa, si nos caracterizamos por algo, es por meternos en líos y por darnos, ¿no? Entonces, en esa vocación de dar servicio y de ofrecerse, pues siempre te involucras en cosas, tanto en el colegio de los niños, como en cosas de la parroquia, como en cosas pues, sociales, como tú, Pía, con Cuide Chile, ¿no? O sea, tienes esa inquietud de participar en la sociedad. Y entonces teníamos, tanto mi marido como yo, una preocupación de que no hubiera un partido político que estuviera defendiendo de verdad los valores que para nosotros eran esenciales o existenciales, ¿no? Como es la protección de la vida, la protección de la familia, ¿no? Veíamos que si esto no era así, o también la patria, también el concepto de nuestro país, de España, ¿no? Que como sabes hay muchos problemas con la unidad de España. Entonces, cuando no había un partido político que realmente lo estuviera haciendo con valentía y con determinación, y entonces surgió el proyecto político Vox y no dudamos, ¿no?, en empezar a participar y ayudar. Es verdad que en un primer momento pues pensábamos que iba a ser más a modo de una participación voluntaria y de repente pues empiezas a estar en listas porque los partidos políticos siempre necesitan presentar en candidaturas, ¿no?, en cada una de las elecciones, y empiezas a participar y Vox pues atrajo, ¿no? Ha sido un partido político que ha generado muchísima ilusión porque este mismo anhelo que teníamos nosotros pues lo tenían muchos otros españoles, ¿no?, de ver partidos políticos que no tenían ese contacto con la población para defender lo más básico, ¿no?, como te he dicho. Entonces pues fue un partido político que no éramos profesionales, éramos personas, ciudadanos y corrientes, que veíamos que la política que necesitaba, ¿no?, que necesitaba, y entonces nos involucramos y pues en una de las ocasiones, cuando fueron las elecciones europeas, pues salí diputada. Fue un poco curioso porque cuando fueron las elecciones no salí elegida y se quedó pendiente de que sucediera el Brexit, porque si había Brexit ampliaba el cupo de España y entonces parecía que el Brexit no iba a suceder, pero de repente, en cuestión de semanas, menos de un mes, el Brexit se dio y Inglaterra salió de Reino Unido, salió del Parlamento Europeo, entonces entramos más diputados y entre ellos yo, 5 españoles más entramos y entonces yo entré como eurodiputada. Entonces, con bastante dilema, ¿no?, porque no solamente es la tensión de estar en una lista electoral, luego si sales, si no sales, si sí, si no. Bueno, lo que es estar en política y todas estas situaciones, ¿no?, donde no está todo claro, ¿no? Pero también es bonito, ¿no?, porque lo dejas un poco en manos de Dios y no sabes si te va a tocar
tener una función o no, pero si te toca, pues te vuelcas y bueno, es lo que he podido hacer al final, finalmente en estos 4 y pico años, porque no han llegado a ser 5 porque no he estado todo el mandato. Mm. Fuiste elegida el 2020, entiendo, ¿no? Sí, las elecciones del Parlamento Europeo anteriores fueron en el 2019, pero yo no entré hasta 2020 por esto que te cuento. Por eso mi mandato, normalmente el Parlamento Europeo son mandatos de 5 años y yo no lo hice, no lo he hecho completo. Justo la semana pasada fue el último pleno, o sea que la última sesión, este mandato está terminando, termina en julio, pero las elecciones son ahora en junio. Entonces ahora estamos en el impasse de que acaba un mandato, vuelve a haber listas, vuelve a haber elecciones y veremos a ver los resultados y si los ciudadanos vuelven a confiar como confiaron anteriormente en nosotros, ¿no? Tenemos buenas sensaciones y creemos que la labor que hemos hecho, que ha sido muy eficaz y de un planteamiento de no sin desánimo, ¿no? Detrás de cada cosa y siendo muy meticulosos y a la vez con un tono muy positivo, pues hemos conseguido buenos resultados y yo creo que vamos a tener también, se van a ver reflejados en las próximas elecciones. Bueno, yo encuentro increíble todo lo que has podido lograr porque has presentado muchísimas enmiendas. Estaba leyendo ahí que estaba figurando como una de las, de las políticas que había presentado 6.000 y tantas enmiendas durante este periodo. Entonces, la verdad es que yo creo que el impacto de tu presencia también ha sido bastante importante. Ahora, me encantaría tener otra entrevista entera para poder ir profundizando distintos temas, porque la verdad es que hay mucho que conversar, sobre todo por lo que está pasando no solo aquí en Chile, sino a nivel mundial, y tú que estás metida en el centro donde todo eso se gesta, se legisla y se mueve hacia todas las naciones, es un referente bastante importante para nosotros. Bueno, yo me imagino que la elección en este cargo, como tú estabas en una lista, recuerdo que estabas esperando a tu hija menor en ese tiempo, o ya la habías tenido recién. ¿Cómo te pilla? ¿Te pilla de Sí. sorpresa? No, bueno, es verdad que como dependía del Brexit, parecía que el Brexit no sucedía, pues yo estaba, pero no, Nonia nació ya siendo diputada. La Ay, pequeña, la anterior tenía 4 años y me quedé esperando siendo diputada. Y es verdad que eso fue muy emocionante porque recuerdo más el día que yo me había dado cuenta, que sabía que estaba embarazada y me tocó defender la vida un 25 de marzo en una sesión que el Parlamento Europeo había convocado para que las asociaciones pro aborto se enfrentaran a las asociaciones pro vida, ¿no? Fue muy emocionante saber que una nueva vida, hay una nueva chispa dentro de ti con esa incertidumbre, ¿no? Esa preocupación, pero a la vez ilusión y ver cómo se maltrata este tema en el Parlamento Europeo, muchas veces por personas que es que no saben qué significa o no han llegado a entender la profundidad o que también a veces están impulsados, pues como tú has dicho, todo este panorama internacional. Es que hay unas agendas convocadas y entonces se impulsan cosas que no son las que la sociedad pide, porque muchas veces vemos que todas estas líneas que se siguen, por ejemplo, la proaborto, no es una demanda social, es parte más de instituciones, de asociaciones, pero que también a la vez tiene una contribución monetaria de instituciones para que impulsen todo esto, ¿no? Entonces, es muy necesario que haya personas de la sociedad civil y políticos, ciudadanos normales, que sepamos la maravilla que es la vida y reilusionemos, ¿no? Y que ante un mensaje tan pesimista, tan contrario a lo que es la mujer, porque está claro que yo siempre digo, la simple propuesta del aborto a la mujer le daña, porque en vez de sentirse acogida a ella y la vida que lleva adentro, pues se ve como que le cierran la puerta y le hacen ver que es irresponsable, incluso traer al mundo esa nueva vida, ¿no? Entonces se ve en una encrucijada en la que parece que es libre la decisión, pero realmente hay una presión de muchos tipos, hay presiones de muchos tipos. hay una presión, y no solo una presión, sino también un castigo. O sea,
un Exacto. castigo social a la maternidad que muchas veces viene desde la misma mujer hacia otras mujeres. Sí, Eh, sí, sí, eso mira, que a mí eso me hace, este comentario que has hecho me parece muy oportuno porque parece que internacionalmente la lucha de la mujer es por el heteropatriarcado, ¿no? Contra el hombre. Y tú has hecho una puntualización muy buena porque no es así. Muchas veces es la propia mujer, una mujer que reniega de su feminidad o de la fertilidad que no le gusta o no acoge o ve como una amenaza, ¿no? Que otra mujer encuentre su felicidad en ese campo, ¿no? El campo de la maternidad. Es verdad que hay un desprestigio de la maternidad tremendo que está teniendo un efecto social en las jovencitas tremendo, ¿no? Porque no se permiten a sí mismas ilusionarse con un proyecto vital de matrimonio o de acoger la vida, ¿no? Parece que eso es algo que hoy hay que esconder. No puedes manifestar porque significa que no estás alineado con toda esta corriente del feminismo, donde parece que tu vocación profesional tiene que ser lo que colme tu felicidad y tu libertad, ¿no? Y tu autonomía, ¿no? Cuando sabemos perfectamente las que hemos sido madres y también tenemos una vida profesional que es perfectamente o sea, que se puede compaginar perfectamente y que si hay algo, si a una mujer muchas veces le hacen elegir entre una cosa y otra, pues probablemente al final de los días la maternidad, o sea, lo que es dar una vida es que no tiene comparación con nada, ¿no? Pero de todas maneras, lo que es cruel es que nos tengan que poner siempre en esa encrucijada, ¿no? Yo creo que las mujeres hoy tenemos que hablar claro y decir que no queremos estar y no nos tienen que hacer elegir entre una cosa y otra, que lo queremos todo, ¿no? Que a lo mejor no tiene que ser todo a la vez, porque es verdad que muchas veces todo el tema de la conciliación se plantea siempre en una jornada, ¿no? Jornada laboral, cuando a veces también nos podemos plantear otros modelos, ¿no? Que sean flexibles para que a lo mejor la mujer juegue con una incorporación o una salida del mercado laboral pues por etapas, ¿no? O sea, a lo mejor hay una etapa donde dices, oye, un año tengo un niño pequeño, pues a lo mejor puedo dejar de trabajar, pero luego poder volver y que ese año no sea penalizado por la sociedad, que no se vea que esa etapa la mujer ha dejado de contribuir o económicamente a los servicios sociales o que ha dejado de contribuir en conocimiento, ¿no? Porque si sabemos algo, es que ser madre te prepara de una manera muy especial para luego también volcar ese conocimiento en la vida profesional, ¿no? Yo, por ejemplo, absolutamente. soy muy defensora de toda la etapa madura de la mujer, porque nos ponen en la encrucijada de que parece que tienes que desarrollar todo tu talento cuando también tienes la capacidad de ser madre. Y luego, si no lo has hecho, parece que después de esa etapa, después de los 40, de los 45, ya estás fuera. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer tiene que estar fuera cuando es una etapa donde ya la mujer es estable, tiene unas capacidades, una madurez, una flexibilidad, una conciencia social, una empatía, una capacidad de liderar equipos? Bueno, quiero decirte que quien ha convivido con la maternidad sabe cómo la mujer una mujer madre ha tenido que desarrollar un montón de habilidades y es verdad que es una pena que la sociedad las pierda, ¿no? O que desprestigie esta etapa de la vida de la mujer, porque realmente es muy enriquecedora para que, oye, pues es la siguiente generación, viene de la mano de que la mujer haya querido tener hijos, pero también todo este conocimiento, ¿no? Bueno, yo creo que tú has dado en un punto bien importante y yo creo que para nosotros es muy importante recalcar también la importancia que tiene que nosotros como sociedad nos hagamos cargo de esos estigmas que vamos cargando sobre la mujer y sobre la maternidad. Porque como tú bien dices, hoy día las jovencitas tienen mucho miedo a la maternidad. O sea, es como que no son nadie si es que no tienen 25 títulos en su currículum o si no tienen muchas cosas que realizar antes de, o viajes que hacer, o muchos temas. Y de alguna manera lo que ha ocurrido es que esto también ha invertido mucho la pirámide de la renovación generacional. Entonces uno dice, cuando baja la tasa de natalidad, es la sociedad la que se está castigando a sí misma, se está haciendo daño a sí misma. Entonces es la misma sociedad la que tiene que reparar esa herida fomentando la maternidad, porque si es que
la mayoría de las mujeres de estas generaciones que vienen no quieren tener hijos. Bueno, ¿de dónde van a salir las nuevas generaciones? ¿De dónde van a salir los nuevos hijos? ¿Ah? Y en ese sentido yo creo que ahí tenemos que hacernos cargo tanto desde la vida privada como desde la vida pública, a valorar lo que significa, porque no es que tú dejes de hacer tu aporte en conocimiento en el área que estés trabajando, o no es que dejes de trabajar, porque cuando estás dentro de la casa, estás haciendo el trabajo más importante, que es edificar una persona. Y eso, desde mi punto de vista, es algo que está absolutamente invisibilizado a todo nivel. Aquí en Chile, a nivel mundial, y es como que intencionalmente se hubiera borrado como de la conciencia, de que ahí está la base de nuestro ser femenino, en el fondo. Sí, ¿no? Y la base de la sociedad, porque sabemos que cuando un niño se desarrolla su infancia en un entorno de calor, de cuidado, también de compañía, de hermanos, ¿no? Donde, bueno, cuando el ambiente familiar funciona, es verdad, y se da ese amor desinteresado, esas personas tienen luego muchísimas menos dificultades de aprendizaje, tienen muchísimos menos problemas de integración social. O sea, realmente la labor que hace la madre es quitar todos los problemas que luego se pueden volcar a la sociedad, ¿no? ¿Por qué no se valora? Pues es incomprensible. Me paso el día en el Parlamento Europeo clamando por esto, ¿no? Es decir, está claro que estamos generando problemas para luego intentar poner tiritas que luego nunca van a funcionar, porque sabemos que la familia es la base de la sociedad, es la base de la sociedad y también la base de los cuidados. Es donde los cuidados se dan. Cuando los dos padres, tanto madre como padre, no están en casa y están trabajando, hay una ausencia que luego no se está cubriendo. O sea, hay un vacío, esa es la realidad. Entonces se habla de que institucionalmente o política o los gobiernos tienen que suplirlo. Por supuesto que siempre hay que dar un apoyo a la familia y en los cuidados, pero es totalmente irreal el pensar que los cuidados por terceros van a tener la misma... van a cubrir todo lo que es el cuidado que da la familia, porque un cuidador profesional puede ser amoroso, pero la vida somos los seres, los nuestros, ¿no? Es la familia. Entonces, ¿cuál ha sido la tentación? La tentación ha sido poner a la mujer en el mercado laboral, diciéndonos que era para nosotros, para nuestra independencia, para nuestra autonomía. Y cuando ya estamos en el mercado laboral, nos damos cuenta que de autonomía nada, porque la dependencia ahora mismo es entre los dos sueldos. No sé si ocurre en Chile así, pero en España ahora hace falta los dos sueldos. Entonces, esa libertad que tenía la mujer para elegir su vida profesional ya no es así, ya es una imposición a trabajar. Y lo que ha quedado vacío ha sido el hogar. El hogar ha quedado vacío. Entonces, hay una carencia de educación, de cuidados, porque no solamente hablamos de los niños, hablamos también de los mayores o de las necesidades que pueden ir surgiendo, y si no, como tú bien has marcado, es esa educación, que es verdad que no es lo mismo estar haciendo compatible tu vida profesional con tu hogar, que estar 100% dedicado a tu hogar. Yo, por ejemplo, que he tenido etapas de mi vida donde me he volcado 100%, hoy puedo hacer lo que estoy haciendo porque he tenido momentos de inversión total en la maternidad y en mi hogar. Entonces, yo ya he creado un hogar. O sea, yo puedo estar en el Parlamento Europeo, cuando me dicen, ¿cómo haces? Digo, yo estoy en mi casa. Estoy aquí y estoy en mi casa, porque he cuidado que haya un ambiente. Son familias numerosas, hay muchos hermanos, donde también viven mis padres. O sea, es la familia extensa. O sea, la familia es un núcleo que acoge a un montón de personas. Quien no vive esto ve una dificultad incluso en dar de comer a una persona, dos. Las madres de familia numerosa hacemos que todo sea sencillo, porque la vida de por sí es sencilla. Nos la hemos complicado y nos la quieren complicar, pero la vida es lo más bonito, porque además hay una motivación, o sea, es la ilusión. ¿Qué pasa? Que yo veo que hoy, cuando a los jóvenes se les quita esta ilusión, esta inspiración, también les falta de alguna manera el motor, porque la vida profesional puede ser muy importante, pero también es verdad que es porque es un sustento para la vida, ¿no? Entonces, al final, las personas, si no tienen esta ilusión por formar una familia, por darse, por tener niños, lo que también vaya surgiendo, porque no es mejor ni una familia pequeña ni grande, sino
el estar abierto, ¿no? A lo que pueda suceder en la vida y a dejar que la vida te sorprenda, pues se ven como con miedo y controlando todo. Entonces al final se convierten en autómatas porque todo les preocupa cómo van a llegar a fin de mes, y no te digo que las familias grandes no tengamos preocupaciones, que las tenemos, solo que es verdad que la ilusión y todo lo que sucede en la casa, pues al final pues hace que tenga un sentido incluso esas preocupaciones, ¿no? Pero claro, si no tienes ilusión, tienes miedos, veo que en parte estas agendas que nos vienen internacionalmente, porque es verdad que es una cultura muy pesimista, muy contra la mujer, muy contra la familia, incluso metiendo a los jóvenes en un dilema existencial de su identidad, haciéndoles dudar, ya no tienen una estabilidad ni siquiera en quiénes son. Pues yo pienso que es difícil vivir así. No se habla de las dificultades que es el compromiso, se habla de las dificultades que es la familia y no se habla del sufrimiento que hay detrás de no contar con una familia. Porque la realidad es que luego lo que más pena nos da es cuando alguien está solo. Pero es que estamos poniendo pegas a que toda persona se comprometa y quiera darse. Pero es como negarnos a los seres humanos la píldora de la felicidad, porque la felicidad la vamos a encontrar ahí, en compartir, en darnos, no en pensar en el siguiente viaje. Ese egoísmo, pues a lo mejor puede ser enriquecedor una etapa de tu vida, unos años, pero siempre con un objetivo de descubrir y luego darse, porque eternamente está claro que es un espejismo, es insaciable, ¿no? Entonces vemos, bueno, que estamos en esa cultura de satisfacer los deseos, pero que es una satisfacción de los deseos que no gratifica, ¿no? Y entonces, pues debemos ser sinceros y quienes tenemos la suerte pues, de haber recibido una herencia de valores, ¿no? Quienes hemos tenido la suerte también de haber recibido el don de la vida, que en mi caso, pues yo no lo podía esperar, pero tengo 9 hijos, es una maravilla, pues me veo obligada a compartir esto con los demás y también hacerles ver que, oye, que yo he tenido 1, he tenido 2, he tenido 3 y he tenido 9 y puedo decir que no es más difícil ni tiene por qué serlo, ni tampoco es mejor ni peor, sino es aceptar y pensar que no tienes que andar controlando absolutamente todo. No, y además que es cuando es en esta experiencia de ser mamá que uno va aprendiendo justamente esto que tú hablas, a soltar los miedos, las aprensiones, todo esto que uno, claro, cuando no es mamá, con el primero pasa que uno se ocupa demasiado, uno llena el bolso de pañales por si acaso, etcétera, pero ya con el último uno de verdad que ya ha aprendido que uno no necesita nada más que llevarlo en brazo, tener un pañal en la cartera, el chupete si es que usa y listo, no necesita nada más. Sí, sí, la experiencia es un grado, que eso es lo que pocas veces, igual que en el ámbito profesional se entiende que que la experiencia es un grado, en el caso de la maternidad, ¿no? Y es verdad que las madres primerizas tienen más preocupaciones que ocupaciones, ¿no? Ocupaciones que son preocupaciones, ¿no? En cambio, cuando pasan los años, pues eso lo aprendes, ¿no? O sea, es una realidad, lo aprendes y entonces pues te resulta menos difícil. Y creo que es importante también transmitir esta idea a las otras madres porque hay que quitar miedos. Es verdad que se plantea la maternidad como una carga y como una pérdida de libertad. Cuando, vamos, yo tengo que decir que en mi caso es que ha sido todo lo contrario. Me parece que no hay una manera más fácil de tener una vida plena. Yo, por ejemplo, pues claro que en el trabajo de eurodiputada tengo una satisfacción, pero que es que no me importa. O sea, quiero decirte, mi vida ya es plena, que eso es una maravilla y eso muchas veces te lo da, oye, cuando no tienes niños, la vida hay que llenarla de vocaciones y pueden ser vidas plenas, pero el hecho de ser madre casi sin un esfuerzo te hace ya tener una trascendencia en la vida. Dices, mira, mi vida por lo menos, mi vida, la vida de estos niños ha dependido de que yo esté aquí, ¿no? O sea, ya tu vida ha tenido un sentido. Que esto es algo muy importante de mencionar, ¿no? Porque es verdad que el ser humano tiene una necesidad de buscar un sentido a su vida. Y ese sentido es la expresión de su libertad, de sus vocaciones profesionales, pero de sus vocaciones también personales. Y en ello yo creo que es imprescindible entender que los cuidados son de las cosas que más necesidad tenemos con las que cumplir, ¿no? Y creo que de aprender si es que no hemos aprendido. De aprender y de saberlo llevar porque, o sea, ahora de desarrollar, sí, de desarrollar, porque ahora se habla mucho de quien necesita cuidado,
pero yo hablo también mucho de quien tiene que dar cuidado. Me parece más duro tener que dar un cuidado a alguien y no poder darlo que necesitar un cuidado y no recibirlo quizá, o por lo menos al mismo nivel, porque siempre hablamos de quien necesita ayuda como frágil, pero y del que, o sea, yo por ejemplo cuando he sido madre he necesitado cuidar a mis hijos y el haber podido en un momento dado compasar mi vida profesional y haberlo hecho en plenitud, me ha dado una paz que yo me gustaría que toda mujer pueda tener. Por eso creo que la conciliación es imprescindible, pero la conciliación para que esa mujer o esa familia encuentre la mejor manera de organizarse, que tendemos a que haya quien decida por nosotros y hagan planes. Y nosotros, por ejemplo, en el Parlamento Europeo hemos estado trabajando en la estrategia de cuidados. Y es que es una estrategia totalmente descabezada, que parece que no tiene el corazón o el contacto con lo que es la realidad de las relaciones humanas, ¿no? Que viene a dar como una premisa y unas pautas y que tienen que encajar en todo el mundo, cuando la realidad es que lo que vale hoy podría no valer mañana y lo que vale a una familia puede no valer otra. Y esa familia, si está viviendo en una zona, no le encaja y si no en otra. O sea, la realidad es que la ayuda a la familia tiene que ser muy flexible, tiene que ser capaz o sea, tiene que ser muy flexible porque muchas veces los cambios en las familias surgen muy rápidamente. Y entonces, una mujer está trabajando y de repente, pues imagínate, su madre se rompe la cadera y de la noche a la mañana tiene que buscar una solución porque su madre no se puede mover y sabemos muchas veces cómo son esos procedimientos de lentos y claro, no hay manera de acompasarlo, ¿no? O sea, tienen que ser muy flexibles y luego dar oportunidad de personalizarlos, ¿no? Y siempre intentando dar un protagonismo al familiar. Eso también nos ha pasado en la Unión Europea, que parece que el familiar es un cuidador informal, no se menciona ni la palabra familia, es un cuidador informal y siempre es ideal que la familia no se ocupe y sea un tercero. Cuando el que recibe los cuidados es evidente que prefiere que sea la familia, ¿no? Obvio. Todo mucho en ese espíritu de que quien necesite cuidados no dependa. Bueno, no depende, sí depende, porque es que todos somos dependientes. Ahora podemos decidir si queremos depender del Estado o de los nuestros. Y yo creo que eso hay que ser realista cuando es mejor, yo siempre digo, es mejor dar gracias a tu madre que a no sabes quién, porque además ahora parece que te va a dar esos cuidados. Y yo tengo mi preocupación de que al futuro eso sea así, porque cuando ves una estructura artificial de cuidados que se pretende plantear como la solución a la ausencia de familia, es costosísima. O sea, por ejemplo, para cuidar a una persona 24 horas al día, en Europa no sé bien, pero 5 personas hacen falta para cuidar a una persona 24 horas. Es inviable pagar eso. Entonces, ¿por qué no se da ese apoyo? O sea, lo que cuestan esas 5 personas, ¿por qué no se da ese apoyo económico o bien con menos impuestos a la familia para que la familia pueda ocuparse? Porque la familia va a buscar esa solución ideal que sí que será difícil y sí que supondrá renuncias, pero también una gratificación y paz a futuro, ¿no? Porque tampoco siempre los cuidados son eternos, ¿no? Entonces, bueno, a mí ya te digo que me parece preocupante esta tendencia que hay a querer externalizar los cuidados en nombre de la mujer, en nombre de que la mujer pueda seguir trabajando y pueda tener esa Que sea autonomía. libre, Que que sea sea libre, libre. pero bueno, si no es más libre la mujer que puede decidir, pues mira, dejo de trabajar un año para este primer año de la vida de mi bebé disfrutarlo a tope. Pues parece que no, parece que eso es subyugarte. Claro, claro, y además porque en el fondo una cosa de ese tipo responde tan profundamente a la naturaleza femenina que finalmente deja capturada a la mujer frente a su maternidad, que es lo que nos pasa a todas las madres. O sea, nosotros no caemos en esa disyuntiva, como dices tú, en o trabajo o familia, sino que en el fondo podemos armonizar porque ya el hijo está en tu corazón, está en tu vida, está inmerso en ti. Entonces todo lo que tú haces hacia afuera lo proyectas hacia el interior y todo lo que tú tomas del interior lo proyectas hacia afuera. Entonces es una retroalimentación positiva que enriquece la vida de la mujer de una manera interminable que efectivamente, como tú dices, la llena de plenitud, la llena de alegría, la llena de satisfacción. Y le permite darse cuenta de que en realidad es totalmente posible. ¿Ah?
Y has Eh, tocado un tema que es precioso, Pía, porque yo creo que es muy importante y es, tú dices, te transforma, ¿no? La maternidad te transforma, pero yo creo que las mujeres como que disimulan esa condición que tienen desde que son madres y entonces cuando están trabajando tienen que hacerse las profesionales y como no parecer conmovidas con la situación de estar dejando al niño en casa y viceversa, ¿no? Y yo creo que es importantísimo que las mujeres seamos honesta, auténticas. honesta. Sí, honestas y si un día tienes a un niño malísimo y estás pasándolo fatal porque no tiene sentido estar en el trabajo, pues decir a lo mejor que ese día tienes que trabajar desde casa. O sea, que seamos honestas con lo que con cómo vivimos la maternidad en compatibilidad con nuestra vida profesional, porque así conseguiremos que la vida profesional entienda la maternidad, porque no está ocurriendo. O sea, las mujeres nos hemos involucrado en el mundo profesional y el mundo profesional no se ha feminizado, no se ha Exactamente. maternizado, no se ha Es- maternizado. O vemos como a golpes, ¿no? Ahora, por ejemplo, en España se ha legislado para que los hombres, para que no haya discriminación hombre-mujer, y entonces para que no haya discriminación hombre-mujer, pues igual que las mujeres tenemos 4 meses de baja maternal, los hombres también. Bueno, pues parece como una genialidad, ¿no? Pero bueno, las mujeres se encuentran que dicen, pues no sé, yo casi prefería tener yo 8 meses para estar con mi hijo, que al final al Estado le vale lo mismo. ¿Por qué no podemos? No, no, porque tú tienes que volver a incorporarte para que no haya discriminación con el hombre, ¿no? Pero a lo mejor las mujeres tenemos que decir, oye, mira, es que yo ahora no me interesa trabajar una temporada. Yo eso, por ejemplo, he tenido personas a mi cargo que han estado esperando bebé y me venían con los planes de yo haré así o asá o asá. Yo le decía, tú espera. Si es que no sabes, tú vas a transformarte con tu maternidad y hoy no sabes qué va a pedirte, qué te va a pedir la situación familiar, qué vas a querer tú y date tiempo. Y la mujer tiene que ser honesta y decir, pues es que no lo sé o tendré que ir viendo, porque parece que no, que tenemos que pensar en nuestra vida profesional como un proyecto que no puede tener paréntesis. Cuando a lo mejor lo más sensato en un momento dado es hacer un paréntesis o pedir una reducción de jornada o no, o estar en el trabajo porque ves que tienes bien atendido al bebé y entonces estás tranquila y como estás tranquila vas y puedes, pero que eso no lo sabe nadie. O sea, muchas veces parece que nos tenemos que avanzar a todas las circunstancias, pero la realidad es que para una madre y también para un padre, porque yo creo que esto nos cambia a ambos, la llegada de un bebé le transforma y hay que ir acompasándose. Y no es tan fácil encontrar varitas mágicas que lo solucionen todo como además planificado, ¿no? Yo digo que una de las cosas que más tenemos que hacer las mujeres en el mundo es no tener complejo de ser mujeres y mostrar nuestra sensibilidad, nuestra pasión, como somos, ¿no? Porque hay una falta de feminidad en el mundo profesional. La mujer que está en el mundo profesional intenta mostrar atributos quizá más masculinos o más de eficacia, y en cambio en el hogar nos pasa lo contrario. Hay una ausencia de la masculinidad, porque parece que el padre que está en el hogar tiene que hacerlo todo pues como la mujer manda, ¿no? Pues como tú decías al principio, ¿no? Cuando tienes un primer hijo vas con 50 pañales, vas con... Entonces parece que si no haces todo eso con todos esos cuidados, teniendo al niño impecable, tal, ese hombre, cuando a lo mejor la masculinidad en el hogar es importante pues para que el niño juegue con un ritmo más fuerte, para que tenga más valentía, para que consiga autoestima. Creo que tenemos un problema de autenticidad, tanto los hombres como las mujeres, dependiendo en el entorno en el que estamos. Entonces no enriquecemos una mujer que reniega de ser madre o que intenta disfrazar lo que le sale, ¿no? Lo que además en el caso de cuando eres madre muchas veces viene a modo de prontos, ¿no? Porque hay una transfiguración de tu persona, pero dices, pero sí es que eso es maravilloso, que la vida profesional vea esas cualidades de madre, ¿no? Mm. Entonces, bueno, creo que eso es algo que has dado tú en el clavo porque que yo creo que ahí sí que puede haber eh, cierta tendencia a esconder Mm. o a disimular, ¿no? Por ejemplo, pues cuando la mujer, pues cuando está en el entorno laboral, pues tiene a su casa en la cabeza. Tiene su casa en la cabeza, es En el normal. corazón, mejor dicho, no se puede Claro, el despegar. corazón sí, pero bueno, claro, lo tienes. Entonces, ante un disgusto de casa, ¿cómo no vas a
a pararte y decir un momento, necesito pensar en esta reunión, pues no puedo seguir con la reunión porque tengo que resolver esto, ¿no? Evidentemente tiene que ser algo importante y yo creo que somos muy equilibradas en ese sentido, pero estamos impactadas por lo que ocurre en la vida profesional y lo que pasa en casa y eso no podemos esconderlo, ¿no? No podemos disfrazarlo porque sufrimos mucho más. Yo sí lo comparto con mis compañeros, sí, eso es lo que he intentado yo siempre en mi vida profesional, no esconder esta faceta mía y ser natural, ser natural. He notado que a veces ha incomodado. O sea, yo he notado que ha habido determinadas personas que a lo mejor el verme en rollo madre o como una diputada madre se les hacía un poco extraño. Pero yo es que no puedo ser diferente en el mundo profesional que en el mundo de casa. Y a mí, por ejemplo, pues cuando alguien viene a mi despacho, me sale ofrecer agua, me sale ofrecer café, me sale, porque mi despacho es mi hogar. Sale la mamá. Claro, sigo siendo así, bueno, pero hombre, a lo mejor sí que evidentemente hay que equilibrar y no pasarme, que a lo mejor a veces me he pasado, pero quiero decirte que hay que ser muy natural y la mujer tiene que ser, vamos, pienso yo, no, esto no es la mujer, yo creo que tenemos que enriquecer el mundo de naturalidad en general y de autenticidad. Bueno, y Margarita de la Pisa, ¿cómo lo hace para compatibilizar hoy día su vida de familia y esta vida de eurodiputada que tiene que viajar a Bruselas, a Estrasburgo? ¿Cómo son tus sesiones? ¿Cómo haces esta armonización y esta conciliación entre tu vida familiar o sea, Bueno, estás en mira, casa, ya lo dijiste. Por ejemplo, estoy en casa y me muestro en casa y no intento hacer que no es mi casa, es mi casa. Y bueno, he pedido a los niños que no hagan ruido, pero puede ocurrir que hayan ruido, ¿no? Pero ¿cómo es? Pues negaría. Y en este afán de ser auténticos, ¿no? De no engañarnos, tengo que decir que me cuesta salir de casa. Muchísimo. Me cuesta horrores, porque además hay otras mujeres que a lo mejor en casa se cansan y yo no. Yo en mi casa pueden pasar, o sea, cuando he tenido que dedicarme 100% a mi casa, lo he hecho feliz y no me he agobiado. O sea, que es verdad que hay veces que sí, que viene bien el airecito, pero yo soy Virgo y soy muy de casa. Y me encanta estar en casa. Entonces yo, cuando ya llega el domingo por la tarde, sé que el lunes me tengo que ir, empiezo a sufrir. No puedo decir que no, me cuesta. Y es verdad que si lo puedo hacer, es también por la motivación y el apoyo que tengo de todos los demás que también están motivados, ¿eh? Porque no es una motivación, o sea, no es un proyecto de Marga, o sea, el hecho de que yo coja un avión y me vaya a Bruselas también tiene mucho que ver con el nivel y la altura y la profundidad de los temas que trato ahí, que son justo la familia, ¿no? Entonces, esa motivación, o sea, al ver la importancia, ¿no? Yo muchas veces cuando me cuesta, miro la agenda, veo los temas y se me quita esa preocupación, o sea, sé que lo tengo que hacer, ¿no? Porque cuando ves las agendas que hay en el Parlamento Europeo y ves lo que es la composición, por ejemplo, de la Comisión de la Mujer o del propio Parlamento Europeo, ves la necesidad de que estemos representadas las mujeres normales, porque yo me considero una mujer madre muy normal. Porque claro, si no podemos dejar nuestro hogar, que es verdad que es difícil y cuesta dejarlo, nadie nos da la voz allí. Y entonces, al final, pasa esto, que los derechos de la mujer que se han planteado no son los derechos de la mujer, son los derechos de la antimujer, porque las mujeres que están en esas comisiones muchas veces son mujeres que odian ser mujeres o que justo que tienen un resentimiento o a veces muchísimo dolor porque han tenido muy malas experiencias también con los hombres. Entonces, es verdad que yo puedo entender que el sufrimiento y esas circunstancias les hagan, además, de manera muy valiente, luchar por cambiar el mundo y que otras mujeres no sufran como ellas. Pero también tiene que haber la voz de mujeres que hemos vivido en una armonía familiar, que no nos hemos encontrado con hombres que nos han maltratado y al revés, que han sido hombres que nos han impulsado, que nos han apoyado a tener incondicionalmente. estima, que nos han hecho sentir valiosas, con los que hacemos equipo, con los que vivimos en plenitud. Entonces, hace falta, porque no todas las mujeres odiamos a los hombres, pero si todas las mujeres que representan a las mujeres tienen malas experiencias con los hombres, pues quizá por eso hay un sesgo. Igual si yo estuviera sola, también habría un sesgo pro familia exagerado, ¿no? Y a lo mejor, o sea, creo que es necesario que la composición de los parlamentos responda a la realidad social. Y la realidad social es que las personas vivimos en familia y que lo valoramos. Entonces, hace falta que
personas con familia estén pues, defendiendo y dando también nuestra visión. Luego también es verdad que como yo esto lo veo importante, lo ve también mi marido y entonces entiende que yo me vaya. O sea, es un equipo, como digo, pero no solamente mi marido, también mis padres. O sea, mi madre, por ejemplo, que, oye, pues ya sus amigas están todas jugando a las cartas y quedando para meriendas y ella en vez de eso está en mi casa cuidando a mis hijos y no son pocos. Mm, Y lo hace contenta también porque ve la necesidad de que la sociedad entienda la maravilla de la familia, ¿no? mm, Entonces, bueno, es verdad que la altura, o sea, el ver una trascendencia a lo que se hace es muy importante mm. para que yo pueda hacer esto. Otras veces la trascendencia va a ser traer pan a tu hogar, porque no todas las mujeres van a estar lidiando con cosas de esta altura, ¿no? Y también es igual de honroso, igual de bonito, ¿no? Porque es Ujú. una motivación que ayuda también a salir de casa, ¿no? Entonces, hoy por hoy yo puedo, por esa razón, porque tengo a mi marido Víctor, pues que se implica y mis padres en casa. También es verdad que el momento vital de mi familia, no solo mío, es oportuno. O sea, yo en otro momento yo soy consciente que no hubiera podido hacerlo, pero ya hay niños mayores, un niño, por ejemplo, tiene 19 años, otro acaba de cumplir 18. Tengo que recordarles muchas veces a algunos que no son los padres, porque corrigen más que nosotros. O sea, quiero Sí. decirte que ya hay mucha ayuda en la casa y la casa siempre está llena. O sea, Nonia viene mucho conmigo también a los viajes, porque me la llevo mucho, por ejemplo, a Estrasburgo, que hay una sala familiar. O sea, también me acompañan todos en los viajes. O sea, no, a veces no todos, o sea, todos juntos no han venido nunca, pero a lo mejor vienen Javier y Quintín, o sea, vienen dos, o viene Enonia, o viene, por ejemplo, el último pleno vino el segundo Víctor, que va ahora a hacer los exámenes de preuniversidad. Me parecía muy interesante que estuviera en la última sesión, porque era importante, ¿no? Entonces, he querido que todos se enriquezcan también de esta experiencia y entiendan qué hago ahí, porque es verdad que si no saben qué hago ahí, pueden notar una ausencia de una madre que no tiene sentido, ¿no? Quizá Claro. la que más descolocada puede estar por el tema es Octavia y Blas, son Octavia y Blas porque tienen 7 y 10 años, quizá no tienen la capacidad de entender qué es el trabajo de un político y sí que es verdad que estoy fuera de casa, ¿no? Mm. Entonces, también lo contrarresto, pues eso, llevándomelos muchas veces, pero es verdad que en casa hay ambiente, o sea, no es lo mismo, no se va una madre y se queda un ambiente frío de ausencia, porque mi casa está muy llena y Mm, tengo una hermana que también, o sea, en la casa de una familia numerosa todo el mundo se ha acogido. Mi mm. hermana Fátima viene muchísimo a casa, viene con su hijo que es hijo único y tiene una tarde más divertida en casa que en la suya. Entonces, bueno, pues lo que es una familia extensa que hoy puede parecer eh, curioso, ¿no? Porque no hay tanta gente que se anime, pero que realmente la realidad es que es muy práctico. Yo no podría hacerlo si no fuera porque mi familia es de esta manera, ¿no? Mm. Oye, bueno, ¿cómo agradecerte este testimonio? Qué alegría poder encontrarnos y que nos hayas enriquecido con todo lo que ha sido esta conversación, Margarita. Me encantaría que pudiéramos reunirnos de nuevo también para profundizar algunos de los temas que estás tratando en el Parlamento Europeo, que son temas yo creo que de mucho interés, no solo para la Fundación, sino que para todas las personas que nos escuchan. Así que no sé si quieres decir a lo mejor unas últimas palabras para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, pues que deseando volver a encontrarnos y seguir compartiendo, porque es verdad que alrededor de los cuidados hay amor y, y al final hay que intentar traer al mundo de la política esta realidad que es el amor. No hay un proyecto político que no ponga a las personas en el centro, que no entienda las relaciones, los cuidados y el amor, tanto en la etapa de la infancia como es en la vejez, también en momentos de enfermedad. Debemos estar preparados como sociedad para atender a los que nos los necesitan, que somos todos, ¿no? Hay que hablar en plural porque todos necesitamos de los demás. Muchísimas gracias, Margarita. Bueno, estaremos atentos y yo los invito a que nos sigan en redes sociales para que puedan ver esta interesante entrevista y quiero aprovechar de mandarle muchos saludos a toda tu familia, a Víctor, a cada uno de los niños, El mismo. decirles que los felicito por tener esta mamá extraordinaria y esta señora extraordinaria.
No, y Pía, que que tenemos mucha suerte tenemos mucha suerte. de familias numerosas. Estamos muy ocupadas, es verdad que estamos muy ocupadas y no paramos, pero bueno, yo creo Estamos que felices, estamos felices, o sea, es que estamos viene felices. dado, o sea, yo siempre digo aquí, el ambiente educa, todo viene dado, la felicidad viene dada y los Mm, disgustos se dividen, ¿verdad? Entre todos. sí, sin O sea, duda. que animamos, ¿no? A todos a, bueno, lo que la vida a cada uno le pueda dar, ¿no? Pero hay que quitarse los miedos de tener familia y las cosas van surgiendo en la vida. El presente al final da las soluciones para organizarse. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Margarita, por acompañarnos en esta entrevista y a todos ustedes muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado y los esperamos en un próximo programa.